Ella siempre llegaba antes que todos, incluso antes de que las luces de la ciudad terminaran de apagarse en el horizonte. Se llamaba Elena, tenía 32 años y trabajaba como secretaria en una gran empresa en la Ciudad de México, en un edificio de vidrio que brillaba al sol como si ahí dentro todo fuera perfecto. Para muchos, ella era solo la secretaria de recepción, la que atendía el teléfono, servía café, organizaba agendas y abría la puerta con una sonrisa. Invisible la mayor parte del tiempo, aunque pasara por todos los pasillos y supiera más de la rutina de la empresa que muchos que ganaban 10 veces más que ella. Aquella mañana, mientras encendía la computadora y acomodaba unos documentos en el mostrador de recepción, sentía un peso en los hombros mayor que el normal. No había dormido bien, preocupada por la renta atrasada y por la mamá enferma que la esperaba en casa con una bolsa de medicamentos incompleta. Tomó aire hondo frente al pequeño espejo del baño, miró sus ojeras y se obligó a sonreír. Sabía que, en ese lugar, no podía mostrar cansancio, ansiedad ni miedo. Tenía que ser siempre la secretaria amable, correcta, eficiente, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. El edificio se fue llenando poco a poco de gente bien vestida, trajes elegantes, perfumes caros, tacones apurados. Elena saludaba a todos con educación, llamándolos por su nombre, mesmo cuando muitos nem se dignavam Preparava a responder. café, Imprimia documentos, organizava salas de juntas, enviava correios urgentes. Para ela, cada detalhe importava, porque sabia que qualquer erro seu podia custar o emprego. Para os outros, muitas vezes, ela era apenas o fundo do cenário de um cotidiano apressado. El primer golpe del día llegó de forma inesperada. Uno de los directores, el señor Ramírez, apareció en la recepción con el ceño fruncido, el celular pegado a la oreja y una carpeta en la mano. Dejó caer los papeles sobre el mostrador con brusquedad, sin siquiera saludar, y señaló un informe que no estaba impreso como él quería. Aunque Elena apenas había seguido las instrucciones que otro empleado le había dado, él descargó toda su frustración en ella frente a todos. Su voz subió de tono, preguntando cómo era posible que alguien no entendiera órdenes tan simples, insinuando que si no servía ni para imprimir bien, no sabía para qué la tenían ahí. La humillación no fue solo por las palabras, sino por la forma. Rodó los ojos, soltó una risa de desprecio y dijo que hay gente que solo sirve para calentar la silla y que la próxima vez pensaría seriamente en pedir a Recursos Humanos que buscara a alguien más competente. Algunas personas que pasaban fingieron no oír. Otras miraron rápido y desviaron la vista como si nada hubiera pasado. Elena sintió el rostro arder, el corazón acelerarse, las manos enfriarse. Quiso explicar que había seguido las indicaciones de otro área, pero la garganta se le cerró. Sabía que si respondía, podía ser aún peor. Bajó la cabeza, pidió disculpas por algo que no había hecho mal y se quedó en silencio, organizando de nuevo los papeles como si eso pudiera arreglar el dolor que sentía por dentro. Lo que Elena no sabía era que alguien más había visto todo, cada gesto, cada palabra y hasta el momento en que ella tragó el llanto para no perder el control. En el fondo del lobby, cerca de los elevadores, un hombre observaba la escena con atención, aparentemente distraído con su celular, pero con los ojos fijos en cada detalle. Estaba sin corbata, con un traje oscuro bien cortado, una camisa impecable y una pasta de cuero en la mano, de esos ejecutivos de los que nadie sabe exactamente el cargo, pero que todos respetan por instinto. Su expresión era seria, casi impasible, sin exagerar reacciones, sin llamar atención. Por dentro algo se movía al ver la forma en que aquella mujer humilde era tratada delante de todos. Para cualquiera,
Él parecía solo un visitante importante que esperaba ser atendido, un más entre tantos hombres de traje que entraban y salían de ese edificio todos los días. Nadie imaginaba que ese hombre era en realidad Rafael Álvarez, el verdadero dueño de la empresa, el heredero discreto que casi nunca aparecía en la sede y prefería trabajar en silencio en otro piso, justamente para ver, de vez en cuando, cómo funcionaba su compañía cuando nadie sabía que él estaba mirando. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a 1000 suscriptores. Tu apoyo hace que más personas escuchen estas historias y reflexionen sobre el valor del respeto, la dignidad y la empatía en el día a día. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando este relato. Elena intentó seguir el día como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba quebrada. Cada vez que el teléfono sonaba, sus dedos temblaban un poco. Cada vez que alguien se acercaba al mostrador, el corazón le daba un salto, con miedo de cometer un error y ser criticada otra vez. Aún así, no dejó de atender bien a nadie. Anotaba recados con letra clara, confirmaba reuniones, buscaba documentos, ayudaba a compañeros que le pedían cosas a última hora. Por dentro, sin embargo, la frase «hay gente que solo sirve para calentar la silla» se repetía como un eco cruel. En su pequeño descanso para comer, se sentó sola en una mesa del comedor interno con un tupper sencillo de arroz, frijoles y huevo. Mientras movía distraída la comida, pensaba en su madre, en los medicamentos que aún faltaban, en las cuentas acumuladas. Pensaba también en la niña de su vecina, a la que a veces ayudaba con las tareas de la escuela y que siempre le decía que algún día quería trabajar en una oficina bonita como la de ella. Elena respiró hondo, limpió una lágrima discreta con la manga y decidió que no podía darse el lujo de derrumbarse. Necesitaba ese empleo, aunque a veces la hiciera sentir pequeña. Rafael, por su parte, siguió observando discretamente todo lo que pasaba en ese piso. Pidió un café en la pequeña cocina y desde donde estaba alcanzó a ver cuando Elena entró al comedor con su tupper en las manos. Notó la forma en que se sentó sola, la forma en que miró el celular y sonrió con ternura al ver una foto, probablemente de su mamá o de alguien querido. No era el gesto de una persona que se rendía, sino el de alguien que seguía adelante a pesar de todo. Aquello lo tocó más de lo que esperaba. Más tarde, cuando ella volvió a la recepción, llegó un mensajero con varias cajas pesadas para diferentes departamentos. No había nadie disponible en ese momento y, aunque no era parte directa de su función, Elena se levantó para ayudar. Cargó cajas, pidió permiso en el elevador, acompañó al mensajero por los pasillos hasta que cada paquete llegó a su destino. Volvió a la recepción un poco más cansada, pero sin una sola queja en el rostro. Rafael vio esa escena desde el final del pasillo y pensó en cuánta gente, con cargos altos, hacía mucho menos, y ainda así exigía ser tratada como se valiera más do que todos. Hacia el final de la tarde, estava marcada uma reunião importante no andar da diretoria. Vários executivos subiram, entre eles o mesmo diretor Ramírez, falando alto sobre metas e resultados, como se nada tivesse acontecido pela manhã. Rafael entrou na sala de reuniões ao lado de um dos conselheiros principais, ainda sem se apresentar oficialmente. Alguns o reconheceram de vista, outros não tiveram certeza. O clima mudou de leve, como sempre acontece quando alguém de poder entra no ambiente. Cuando el consejero lo presentó formalmente como el dueño y presidente del grupo, el aire pareció mudar de vez. Varios se ajustaron en la silla, otros tragaron en seco. El director Ramírez abrió un poco los ojos, recordando de inmediato la escena de la recepción. La idea de que aquel hombre había estado ahí, viendo todo, lo dejó inquieto. Rafael, no en tanto, manteve a postura calma.
Cumprimentou a todos, ouviu os relatórios, fez perguntas técnicas sobre números, estratégias e expansão. Pero, dentro de sua mente, a imagem de Helena soportando a humilhação não salia segundo. En un momento de la reunión, Rafael preguntó cómo andaba el clima organizacional, qué acciones reales se estaban tomando para cuidar del equipo, sobre todo de quienes estaban en la base. Algunos hablaron de treinamentos, palestras internas, murales com frases motivacionais. Tudo soava bonito no papel, mas ele sabia que, na prática, faltava coerência. Entonces pidió algo que nadie esperaba. Solicitó que llamaran a la secretaria de recepción para traer unos documentos que, según le habían dicho, siempre estaban muy bien organizados con ella. Helena recibió la llamada en su puesto y sintió que el estómago se le helaba. No entendía por qué la querían allí arriba. Pensó que tal vez sería para reclamarla de nuevo, quizá por algo que ella ni siquiera sabía que había hecho. Aún así, respiró profundo, alisó discretamente su ropa sencilla, tomó los documentos pedidos y subió. Al entrar en la sala de juntas, sintió todas las miradas clavadas en ella. Reconoció de inmediato al director Ramírez, que evitó cruzar los ojos con los suyos. Lo que más la sorprendió fue ver en la cabecera de la mesa al hombre que había visto por la mañana en el lobby, aquel que ella pensó que era solo un visitante. Ahora todos lo miraban con un respeto distinto, casi con temor. En ese segundo entendió que ese hombre no era cualquiera. Era alguien muy importante, tal vez, o más importante. El corazón de Helena empezó a latir tan fuerte que sentía que se le iba a notar en la voz. Se acercó con los documentos, tentando mantener a mano firme. Rafael la miró con serenidad y con un leve gesto le agradeció por traer todo tan organizado. Comentó delante de todos que había escuchado que ella era la persona que siempre mantenía el orden en la recepción y que valoraba mucho la gente que cuidaba de los detalles que nadie ve. Fueron palabras simples, pero después de lo que ella había vivido esa mañana, sonaron como un bálsamo. Entonces, con tranquilidad, Rafael mencionó que ese mismo día, al llegar sin avisar, había presenciado una situación bastante preocupante en la recepción. Contó, sin entrar en detalles escandalosos, que había visto a un miembro de la alta dirección tratar a una colaboradora de base con desdén y falta de respeto, usando palabras que não condiciam com os valores que a empresa dizia defender. O silêncio que se fez foi pesado. Alguns desviaram o olhar, outros mexeram na caneta, incomodados. Rafael deixou claro que, para ele, não havia justificativa para humilhar ninguém, independentemente de cargo ou pressão. Falou que respeito não era um bônus, era o mínimo, que uma empresa que descuidava de quem a sustentava por baixo, mais cedo ou mais tarde, desmoronava por dentro. Sem dizer o nome de Helena, todos entenderam do que ele estava falando. E quem tinha consciência pesada sentiu o recado diretamente no peito. Depois disso, ele olhou de novo para Helena e disse que queria ouvir mais pessoas como ela sobre o funcionamento real da empresa no dia a dia. Comentou que ia revisar processos, inclusive de liderança, e que a partir daquele momento ela seria uma referência direta para questões de fluxo de atendimento e organização da recepção. Não era um cargo miraculoso, mas era um reconhecimento público, claro, incontestável. O diretor Ramírez, envergonhado, tentou se encolher na cadeira. Sabia que aquela fala era uma chamada indireta, mas muito direta para ele. Mais tarde, seria cobrado em particular. Rafael não o expôs pelo nome diante de todos, mas deixou claro que se lembrava do que tinha visto e que isso não passaria em branco. Al salir de la sala, en el pasillo, Rafael se acercou a Helena com mais calma. Perguntou de forma humana se ela estava bem, se aquele dia tinha sido muito pesado. Helena, ainda nervosa, mas sentindo uma estranha sensação de alívio, contou rapidamente sobre a mãe doente,
sobre o medo de perder o emprego, sobre como às vezes era difícil segurar tudo e seguir sorrindo. Ele ouviu com atenção, sem olhar o relógio, como se aquela conversa fosse uma reunião tão importante quanto qualquer outra. Antes de voltar ao seu andar, Rafael tomou algumas decisões concretas. Pediu ao setor de recursos humanos que revisasse o salário de Helena, considerando seu tempo de casa e o volume de responsabilidade que carregava. Solicitou também que ela tivesse acesso a um curso custeado pela empresa para desenvolvimento profissional, caso quisesse crescer em outra área administrativa. Não fez promessas vazias, apenas abriu portas que até então pareciam trancadas para ela. No fim do expediente, quando os corredores começavam a esvaziar, Helena ainda estava na recepção, fechando o sistema, guardando as últimas pastas. Rafael passou por ali de novo, dessa vez já sem a comitiva de diretores, e lhe agradeceu pelo dia de trabalho com um sorriso sincero. Ela respondeu, tímida, mas com um brilho diferente nos olhos. Não era mais apenas a mulher humilhada da manhã. Agora era alguém que tinha sido vista e valorizada pelo homem mais importante da empresa. Antes de continuar com tu dia, cuéntame nos comentários desde que ciudad e a que hora estás escuchando esta história. Eso ayuda a sentir que estamos reunidos, como una gran familia que se acompaña con relatos de vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y ayúdanos a llegar a 1000 suscriptores para que estas historias sigan llegando a más corazones. Con el paso de las semanas, pequeños cambios comenzaron a notarse en la empresa. Alguns líderes pasaram a medir mais as palavras, a pensar 2 vezes antes de levantar a voz. A recepção deixou de ser apenas um lugar de passagem e passou a ser vista como a porta de entrada da cultura da companhia. Helena seguia sendo a mesma, cuidadosa, dedicada, discreta, pero já não caminhava com os ombros tão encorridos. Sabía que, si algo injusto ocurriera de nuevo, no estaría completamente desprotegida. Rafael, por su parte, nunca más olvidó la escena de aquel día. Entendeu que, por mais que estivesse envolvido com números e estratégias, seu maior papel como dono era zelar pelas pessoas. Continuou aparecendo de surpresa de vez em quando, não para assustar ninguém, sino para ver com os próprios olhos como sua empresa tratava quem carregava o peso do trabalho diário. E sempre que passava pela recepção e via Helena concentrada, lembrava-se de que foi a dignidade silenciosa dela que o fez ajustar a rota. Helena, que um dia foi humilhada diante de todos, se tornou sem querer um símbolo de mudança. Não porque gritou ou enfrentou, mas porque se manteve de pé e porque alguém poderoso decidiu naquele momento não fechar os olhos. A injustiça que a feriu pela manhã foi a mesma que abriu uma porta de virada à tarde. Ele solo queria passar por la empresa como un observador silencioso más, pero jamás imaginó que ver a una secretaria humilde siendo humillada lo obligaría a revelar quién era en realidad y a cambiar no solo el rumbo de la compañía, sino la forma en que miraba a cada persona que la sostenía desde abajo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo, deja tu like y cuéntame qué parte más te emocionó y desde dónde y a qué hora estás escuchando. Tu participación ayuda a que más personas recuerden que la dignidad no es un lujo, es un derecho, y que a veces solo hace falta que una persona con poder decida no mirar hacia otro lado.